Esta es la diapositiva 24, por ahí andábamos, me parece. Un poquito más adelante. Bastante más adelante. Esto fue lo último que vimos. Vamos a comenzar desde la diapositiva 41. Ponemos a grabar. Bien. Una de las cosas que he visto en los prácticos y que algo corrigió Marita, que vi en algunas correcciones, empezaron a usar con mucha anticipación las excepciones. Algunos las usaron bien, otros no tan bien. La idea es que todo programa que escribimos, como es un proceso humano, puede contener errores. Los errores pueden ser en tiempo de ejecución o en tiempo de compilación. Cuando va detectando errores el intérprete, inmediatamente nos avisa. Algunos de los editores más inteligentes, cuando escribimos, ya detectan los errores porque lo está compilando Python para los errores de sintaxis. Los difíciles serán los errores en tiempo de ejecución. Acá hay algunos tipos de errores de sintaxis, que son errores donde el código lo hemos escrito mal. Por ejemplo, nos falta un 2 puntos. En Python la indentación es muy importante, por lo tanto también es detectado como un error de sintaxis. Luego tenemos errores en tiempo de ejecución, que son los errores donde el código sintácticamente es válido, pero falla por alguna razón. Son los fáciles de corregir. Y luego los errores semánticos o errores de lógica, donde el código se ejecuta sin problema, pero el resultado no es el esperado. Este es el tipo de errores más difíciles de seguir y corregir. Por ejemplo, tratar de imprimir una variable que no ha sido definida. En tiempo de ejecución dirá que se ha producido algo que se llama name error y que dice que A no está definido. Un error de un operando no soportado. Por ejemplo, si yo hago a un entero le sumo una cadena, aparece como un error de tipo que dice que el operando no está soportado entre un entero y un string. Luego, la división por cero, por ejemplo, este es un error que para por completo el programa también. Cuando ustedes traten de dividir un número por un valor que es 0, cuando el usuario ingresa el divisor en 0, se les produce este tipo de error. Y por ejemplo, en alguna lista que se pasen de rango, cuando la lista, por ejemplo, tiene 4 elementos y ustedes quieran acceder a 15. Se les presenta el error de lista fuera, el índice está fuera del rango de la lista. Python no solo indica que ocurrió un error, además indica que ha habido una excepción, que se lanzó una excepción. Esto que vemos acá como nombre es una excepción que se lanzó por el error que se produjo en tiempo de ejecución. Python provee un manejo muy completo de excepciones. Acá lo tenemos con curita al logo de Python, me pareció simpático y lo puse, ¿no? Las excepciones son errores que ocurren cuando se ejecuta un programa. Cuando se produce un error, el programa se detiene y genera una excepción que luego uno puede tratar de manejarla para evitar que el programa se detenga por completo. Esto es lo que les decía, que provee un manejo bastante completo, con bloques assert, rise, try, except, else y finally. Este es un bloque completo que tiene partes que son
opcionales, y estos son dos bloques aparte para manejo de excepción. El hacer se utiliza para probar si una afirmación es verdadera o falsa. O sea, con hacer lo que hace uno es afirmar algo y tratar de comprobar si es verdadero o falso. Write se utiliza para lanzar excepciones, y el bloque try, except, else y finally es un bloque que permite manejar, capturar y determinar qué hacer cuando se captura una excepción. Por ejemplo, acá tenemos el uso de assert. En una función vamos a, es el constructor de una clase a la que hemos denominado character. Vamos a recibir un carácter, y si está en negrita, si lo queremos en negrita, en itálico o subrayado. Que si viene con un valor true, será que lo queremos en negrita. Si viene el italic con el valor true, será que lo queremos en itálico. Y si lo queremos subrayado, será el underline true. Todos estos son parámetros que si no se le dan al momento de llamar, como están hechos acá, que sí se están dando los parámetros, toman los valores por defecto false. Entonces lo primero que hace este constructor es afirmar que si el carácter, la longitud del carácter es 1, va a continuar la ejecución. En caso de que no sea de longitud 1, emite el siguiente mensaje, debe ser un carácter. Luego asigna el carácter a el atributo character, el valor de bold al atributo bold, italic a italic, y underline a underline. Y luego tiene una función que me permite imprimir el carácter, que acá hay un uso del if que no hemos dado, que se parece bastante a los lenguajes lógicos, donde dicen bold le va a poner un asterisco por delante, así como lo hace WhatsApp, asterisco por delante, asterisco por detrás, hace WhatsApp. Bueno, acá la implementación dice que pone un asterisco si el bold está en verdadero. Le pone una barrita si itálico está en verdadero, y le pone un underscore si underline está en verdadero. Y retorna bold, italic y underline. Para chequear este programa hemos creado un objeto que en lugar de pasarle un carácter, le hemos pasado una secuencia de caracteres, en este caso 2, y los valores true para bold, true para italic y true para underline. Entonces, cuando se ejecuta este programa, produce esta salida. Assertion error, y el mensaje que debe ser un carácter. La utilidad principal es la depuración de un programa para saber que funciona correctamente. Como vemos acá, esta inicialización da error al hacer la afirmación de que la longitud debe ser 1. Luego puedo hacer cosas como estas que vemos acá abajo. Importar sys y luego chequear el sistema operativo. Por ejemplo, assert de Linux, la cadena Linux, en sysplatform, y avisar que este código solamente corre bajo Linux. Entonces, nuestro programa podría hacer un chequeo del sistema operativo y decidir que si no es la plataforma Linux, directamente el programa salga. Entonces, en definitiva, lo que me permite esto es, como decíamos por acá, la depuración de un programa. Luego tenemos el bloque RISE. RISE es lanzar excepciones. Entonces lo que va a hacer esto es, va a forzar que se lance una excepción, como dice acá. Las excepciones, Python lanza excepciones en forma automática, pero el programador puede decidir lanzar una excepción. Vamos a definir una clase AudioFile que tiene un atributo que se llama FileName y un constructor que recibe el nombre del archivo en ese parámetro que se denomina FileName. Y decimos, si FileName no finaliza con una de las extensiones que van a estar definidas en las subclases, ahora las vemos, entonces el programa lanza una excepción formato de audio no válido.
tiene un método para devolver el nombre del archivo, y luego tenemos las clases, las subclases que derivan de esta clase. MP3 file, y la extensión por defecto sabemos que es MP3, es lo que establece con esta instrucción en el constructor. Luego tenemos getExtensión, que es el método que está invocado acá, cuando dice si el nombre del archivo no finaliza con la extensión, que lance la excepción formato de audio no válido. Luego tenemos, por acá tenemos WAV-file, que la extensión es WAV, y OGG-file, que la extensión es OGG. Todas estas clases, MP3-file, WAV-file y OGG-file, derivan de audio-file. Entonces, cuando se invoque al constructor init de la clase base, lo primero que chequea es que tengan la extensión correcta. En caso de que no tengan la extensión correcta, se lanza la excepción que el programador puso en este lugar, que es de la clase excepción y que dice que ejecuta con un mensaje formato de audio no válido. Entonces lo que en definitiva es este programa, el nombre del archivo, si no tiene la extensión de audio válida, que la obtenemos a partir de el método getExtensión, será MP3, será WAV para los WAV y será OGG para los archivos AVAN. Esta instrucción sería lo último que hace el programa, mandar a la excepción formato de audio no válido. Pero no necesariamente el programador puede creer que este sea el comportamiento deseado, es decir, que el programa se corte ahí. ¿Alguna duda por ahora? Pareciera que no. Vamos entonces al bloque try-catch. Esto sí tiene una parte que, como vemos acá en el grafiquito, que es obligatoria. Cuando uno usa un try, al menos un except debe haber. Y luego son opcionales el else y el finally. El try es el código que uno intenta correr y que quiere que no tenga errores. Y si los tiene, los trata de salir por acá con un código que se ejecuta cuando se produce el error. O sea que el try intenta ejecutar el código y except lo que hace es capturar los errores. Luego tiene una opción, una parte opcional que se llama else, que es el código que se ejecuta cuando no hay error, y la parte finally, que siempre se ejecuta. Por ejemplo, en un finally podríamos cerrar un archivo, que siempre lo tenemos que hacer. Lo trato de abrir, si lo abro, bueno, acá podría preguntar si lo logré abrir, que lo cierre por el finally. Acá tenemos un ejemplo. Try y pide ingresar dos números separados por coma que van a ir a parar a num1 y num2. Luego trate de hacer la división de num1 sobre num2 e imprime el resultado si es que no hubieron errores. Y luego vienen las excepciones que captura. La primera de ellas que captura es la división por cero. Recuerden que yo, si trato de dividir por cero, el programa se detiene. En este caso no se detendría y lo que hace es imprimir que uno trató de dividir por cero. Luego ha capturado la excepción de error de sintaxis. Ahora vamos a ver en cada uno de estos bloquecitos de consola Python qué sería un error de sintaxis. Por ejemplo, que no se ponga la coma, que se ponga un espacio en blanco. Y luego, la excepción general, esta es la más general de todas, una entrada errónea, por ejemplo, que uno ponga una letra en lugar de un número, eso sería una entrada errónea. Siempre se ejecuta esto, perdón, si no hubieron excepciones se ejecuta esto, y el finally es el que siempre se ejecuta, siempre ejecuta esta opción, que vemos acá. Acá tenemos ejemplos de corrida, por ejemplo, una corrida con todo ok, donde ingreso los dos números separados por coma y calcula el resultado de 4 dividido 5. Imprime, no hubieron excepciones porque no entró por ninguna de estas y sale por el bloque else. Luego, esta que tenemos acá, ejecuta con 4 comas y no le da el valor. Entonces dice entrada errónea.
es decir, entró por acá, salió por except, entrada errónea. Por lo tanto, no hace else, porque hubo una excepción, pero sí hace el finally, es decir, siempre se ejecuta esta sección. Y por último, ingresa los números donde no pone la coma. Entonces sale por error de sintaxis. Deben ir separados, y muestra el ejemplo, 1,2. Y obviamente no hace else porque hubo una excepción capturada y siempre se ejecuta esta sección. ¿Se entendió? Martín sí, Nahuel sí, Andrés sí. ¿Preguntas? No, Nahuel dice que no hay preguntas. Si ya entendieron polimorfismo y demás, estamos todos hechos, ¿no? No van a tener preguntas en esta parte. Esto que presento acá es una pequeña porción de la jerarquía de clases de excepciones. Recuerden que dijimos que en Python todos los elementos que maneja el lenguaje son objetos, entonces pertenecen a clases. Así eran los enteros, los flotantes y demás. Las excepciones no son, que valga la redundancia, una excepción. Siguen siendo objetos que pertenecen a clases. Recién, en el ejemplo anterior, veíamos que usaba exception, esto que estoy marcando en la pantalla. Capturaba excepción. Es una de las más generales, la principal, o sea, la clase base de la jerarquía se llama base exception. Muestro esta parte reducida porque uno puede querer, como programador, decir, bueno, voy a escribir con excepciones todos los errores que maneja el sistema. Y puedo crear clases a partir de ellas, de las excepciones existentes, que es el ejemplo que sigue. Vamos a tener una clase auto que tiene marca, modelo, cilindradas, el año, la velocidad, el color, el dominio, y si está arrancado o no, representado por este atributo que es booleano. La clase tiene los métodos arrancar, este método permite poner en marcha el vehículo. En caso de que el auto esté arrancado, on igual a true, y se reciba el mensaje de arrancar, se debe lanzar una excepción error auto. Fíjense que no es ninguna de las anteriores, por lo tanto, esto me está indicando que tengo que programar una excepción. Con el mensaje que el auto ya está arrancado, es decir, si le doy a arrancar a algo que está arrancado, eso lo habíamos visto en la unidad 1, que no todos los mensajes eran válidos para los objetos. Cuando uno decía que los objetos estaban caracterizados por el estado, en este caso, el estado es que está arrancado. Y si le doy a arrancar de vuelta un mensaje, no se va a alterar el estado del objeto, y me pide el programa, o el gerente de sistema o el analista, que lance una excepción, que se va a llamar error auto, y que va a decir que el auto ya está arrancado. Acelerar, el comportamiento que va a tener es incrementar la velocidad en 10 kilómetros, get velocidad, devolver la velocidad actual del auto, y get color, el color del auto. Acá me establecen unas reglas de negocio, dicen, cuando se produce un accidente, se lanza la excepción choque auto, que verifica si la velocidad del vehículo es superior a 30 kilómetros. En caso afirmativo, la excepción muestra los autos involucrados en el accidente y aconseja llamar al 911. Todo eso lo va a hacer la excepción choque auto. Cuando se verifica que un auto no tiene color válido, se lanza la excepción color no válido, con un mensaje que dice el auto debe tener un color. Detalles de implementación de las excepciones creadas. Todas las clases de excepción creadas deben almacenar una referencia al auto que recibió el mensaje y el mensaje propiamente dicho. La clase choque auto además debe agregar el otro auto involucrado. Supuestamente son choques de auto, nada más, podrían ser con motos y demás. Acá solamente de autos. Y la velocidad a la que estaba circulando el auto principal del choque. Veamos cómo se implementa esto. Vamos a tener la clase auto y la clase, vamos a derivar nuestra clase error auto, que va a modelar la excepción error auto,
de la clase excepción vamos a tener una clase choque auto y una clase color no válido que derivan ambas de error auto. Vemos que nos hace falta esta porque tiene los atributos comunes, que es el auto y el mensaje. Choque auto agrega el otro auto y la velocidad, y el color directamente deriva de error auto, nada más. Esta clase también deriva, ya esto lo habíamos visto, de value error, otra clase de la jerarquía de excepciones, y tiene herencia múltiple acá, ¿no? Porque dice que deriva de error auto y de value error. Entonces nuestra clase auto tiene los atributos que habíamos marcado: marca, modelo, cilindradas, año, velocidad, color, dominio, y si está arrancado o no, por defecto va a estar en false. Fíjense que doy la posibilidad de que no le den color para que veamos que se ejecuta la excepción de color no válido. Entonces puede no dársele el valor a el atributo color a través de los parámetros, ya que por defecto es none. Luego muestra el auto con un método str, donde arma una única cadena con todos los valores de los atributos. Arrancar, acá chequea si el auto está en false, o sea que no está arrancado, automáticamente lo pone en velocidad 10 y cambia el valor del atributo a true. Si no, si el auto estaba arrancado y le volvieron a dar a arrancar, lanza la excepción error auto con el objeto, porque en realidad acuérdense que nos pedía guardar el objeto que recibió el mensaje, y el mensaje propiamente dicho, que es auto ya arrancado. Acelerar aumenta la velocidad, get velocidad devuelve la velocidad, y get color devuelve el color. Veamos las clases de excepción. Tenemos la clase error auto, que deriva de excepción, tiene un atributo auto y el mensaje propiamente dicho. En el constructor recibe una instancia de auto y el mensaje. Y lo que hace es guardar el mensaje donde dice: un error ha ocurrido con el auto y %s, o sea que esto está tomando el str de auto, lo está poniendo en este parámetro de la salida del string. Llama a super con error auto, es decir, con la clase propiamente dicha, y el objeto que está creándose en el momento que se lance la excepción. Y además el mensaje. Todas las excepciones deberían llevar un mensaje para indicar lo que pasó. Luego, inicializa el atributo auto y el mensaje, error auto, 2 puntos, y el mensaje propiamente dicho, que es el que venga cuando hubo un intento de arrancar el auto, cuando ya está arrancado. Luego tenemos el choque auto. El choque auto decía que tenía que guardar la velocidad, además del auto que recibió el choque, la velocidad a la que venía y el otro auto involucrado. Deriva de la clase error auto, ahí va a guardar el auto propiamente dicho, acá el otro auto como un nuevo atributo, ya que deriva de la clase error auto, y la velocidad a la que venía. Entonces, todo lo que vemos acá es lo que hace la inicialización de los atributos. Y la clase color no válido, recuerden que en el diagrama decíamos que derivaba de error auto, o sea, de la clase base que tenemos acá, más value error. Entonces lo que hará es... Perdón, pero es que ya estaba por toser. Si llego a toser en la facultad, no saben el lío que se va a armar, ¿no? Ahora uno tose o estornuda y lo miran raro. Antes podíamos toser. Tenemos entonces un mensaje que es color no válido y le agrega el mensaje que viene como parámetro al constructor.
ese mensaje es el que nos pide en la diapositiva anterior donde decía los mensajes que tenemos que emitir. Entonces ahora vamos a crear un método que se llama manejar auto, que acá tienen el arrancar, y yo acá en la diapositiva lo había comentado al arrancar, pero cuando lo ejecuté creo que ya estaba, a ver, color no válido, tenemos ahí, y un choque. No lo ejecuté cuando capturé la pantalla a todos los errores, ¿no? Ejecuté solamente el error de color no válido, o sea que inicialicé un auto, debe andar por acá. Acá tenemos sin color. Tengo un auto sin color, entonces cuando quiera ver el color del auto, puedo llegar a capturar el color no válido, que es la excepción que va a lanzar cuando no inicialice el atributo. Fíjense, en este lugar he capturado la excepción. O sea, uno puede decir, excepción color no válido, 2 puntos, y hacer cosas. ¿Sí? Pero también la puede capturar para ver qué trae. Y en el ver qué trae, yo le puedo obtener el valor del auto, en este caso, porque hemos guardado el valor del auto cuando se produce la excepción, y mostrar el mensaje, que es todo lo que están viendo en este lugar. ¿Sí? El auto y el mensaje, color error auto, color no válido, el auto debe tener un color. Luego, en algún momento puse manejar auto, y manejar auto por acá lo aceleré de 6 veces, o sea que ya va más de 60, y puse que chocó. Entonces, pobrecito, lo arranqué y lo choqué. Lo que nos pedían era guardar la velocidad y con qué auto había chocado. Bueno, acá tenemos otro auto, y lanzamos la excepción de choque de auto con el auto que recibe el mensaje, que sería el Renault Kwid, y el otro auto que es el que está involucrado en el accidente, que es un Toyota Corolla. Y la velocidad para crear una instancia de la clase choque auto. Entonces, cuando capturo la excepción choque auto, si la velocidad era mayor que 30, debería llamar, por ejemplo, al 911, una función que diga, o una alerta que diga llamar al 911, y lo que está haciendo ahora es capturar, al haber capturado la excepción, tiene el auto que chocó, el mensaje, y si quiero también podría haber mostrado el otro auto. Y error auto se hubiera lanzado en el caso de que yo descomente esta instrucción que tengo acá. Es decir, que saco ese numeral a auto arrancar, entonces hubiera saltado esta excepción de que un auto que está arrancado ya no puede arrancar. Bueno, todo esto era para mostrar que ustedes pueden escribir sus excepciones, que ustedes pueden parametrizar las excepciones que va a manejar un sistema que ustedes estén haciendo. ¿Se entendió? Es Agustín, sí, sí. Sergio, sí. Andrés, sí. Ok. Bueno, acá hay algunos consejos sobre excepciones. No todas las excepciones se crean de la misma manera. Si se sabe con qué clase de excepción se está tratando, uno tiene que tratar de ser específico sobre lo que captura. No atrapar nada en lo que uno no pueda tratar. Si necesita tratar con múltiples tipos de excepciones, entonces tenga múltiples bloques except en el orden correcto. Las excepciones personalizadas pueden ser muy útiles si se necesita almacenar información compleja o específica en instancias de excepción. No cree nuevas clases de excepción cuando las integradas tengan toda la funcionalidad que necesita. No necesita lanzar una excepción tan pronto como se construye. Esto facilita la predefinición de un conjunto de errores permitidos en un solo lugar. Y corolario, que esto lo vi
que en algún comentario Marita le hizo a un alumno, las excepciones son para controlar situaciones excepcionales. Es decir, no todo, pues si no el programa sería todas excepciones. Entonces, tratemos de reservar las excepciones para situaciones excepcionales. Por ejemplo, trato de abrir un archivo y puedo controlar qué es lo que sucede cuando no está el archivo. Puedo manejar la información y poder entregar un mensaje que el usuario entienda, pero si me pongo a tratar todo con excepciones, mi programa va a ser una cosa extraña que no va a tener mucho, va a ser muy difícil de entender. Entonces, cuidado, manejemos las excepciones con mucho cuidado y la dejemos solo para casos excepcionales. Terminado excepciones. ¿Alguna duda? Quisiera que nadie está, así que no hay dudas. Bien, esta próxima diapositiva les muestra cómo crear una lista. Ustedes me van a decir, oh sí, pero profe, ya está la clase lista, la lista que tiene el lenguaje. Bien, nosotros somos la materia previa a, en una carrera que se llama, en la licenciatura en sistemas se llama sistema de datos, la materia que sigue de programación. Y en la otra se llama estructura de datos y algoritmos. Donde van a tener que programar todo. Por eso nosotros les pedimos que programen todo. Hubo por ahí alguna sugerencia de cuando teníamos el ejercicio 8 de la unidad anterior, utilizar la clase conjunto que ya provee Python. Y la respuesta inmediata fue no, tienen que programar la clase de punto. Se van a encontrar con que en esas materias que siguen les van a exigir programación de listas, es esto que tenemos acá, de pila, cola, y todo eso existe en Python. Pero se busca que ustedes entiendan la programación de cada una de esas cosas porque puede no... ¿qué estás escribiendo, Federico? Aguarden un momentito. Árboles, claro que sí. Todo eso lo van a ver en estructura de datos y algoritmos y les van a pedir que programen las cosas. Cuando ustedes las tienen en el lenguaje, uno se tienta a usar lo que ya está en el lenguaje y uno no sabe si eso está optimizado o no. Se me apagó la computadora. A ver, aguarden un momento. Que volvemos, ahí volvemos. Entonces, esto que ven acá es una lista representada primero con UML y luego la vamos a ver en su implementación en Python. Dice, la consultora de desarrollo de software iPhone, para no poner iPhone, necesita implementar una lista enlazada para administrar los profesores que dictan clases online a través de un campus. Le solicita a usted que desarrolle las clases necesarias para implementar la lista enlazada que permita agregar un profesor a la lista, mostrar datos de todos los profesores y dado el DNI de un profesor, si se encuentra en la lista, eliminarlo de la misma. La idea es usar algo que ya habíamos visto en agregación, en composición, donde tenía el profesor y la cuenta del campus. Este ejemplo lo traigo de la clase anterior. Entonces lo que hacemos es definir la lista. La lista va a tener un comienzo, que va a ser un objeto de la clase nodo, dice. Y nodo va a tener profesor y el siguiente de tipo nodo. Entonces va a apuntar así. Crean que cuando lo vean van a decir, ¿y esto? Bueno, acá tendríamos un poco cómo sería si lo viéramos en memoria, con objetos representados en UML, donde tengo el comienzo, el primer profesor, con sus atributos, el siguiente, la cuenta de campus, el siguiente nodo, profesor y siguiente, el profesor y el siguiente subnodo, donde tiene profesor, cuenta campus, este tiene profesor, cuenta campus,
Y el siguiente de este nodo es vacío, es none, es decir, no tiene quien le siga. Entonces el recorrido de la lista pasa por este nodo, por este otro nodo, tiene 3 nodos, profesor, y finaliza la lista con none. ¿Se entiende el diagrama? Bien, Ana, bien, Agustín. Bien, Andrés. Entonces, hasta el momento, les cambié nada más que los represento a las cosas con objetos, y ahora vamos, porque ustedes ya manejaban lista. ¿Cómo se crea esto en el lenguaje en particular? Tengo la clase nodo, que va a tener un profesor y siguiente. El constructor de nodo recibe el profesor, apunta a profesor, vamos a crear la lista desde atrás hacia adelante. Es decir, el primer profesor va a quedar último. Entonces, apuntamos a la referencia profesor con el atributo profesor y el siguiente lo ponemos en none. El set siguiente lo único que recibe es un objeto, acá deberíamos validar que sea un objeto de la clase nodo, porque recordemos que un nodo apunta al nodo siguiente. Bueno, yo no hice validación, se las dejo a ustedes para que este código quede validado y apunte verdaderamente esto sea un objeto de la clase nodo. El get siguiente lo único que hace es devolver el atributo siguiente y el getDato devuelve un objeto de la clase de profesor. Acá viene el trabajo jugoso en la lista. La lista tiene un comienzo. Al principio el comienzo apunta a nada, o sea que el constructor de la lista hace que no apunte a nada. Y luego cuando agregamos un profesor, creamos un objeto de la clase nodo, es decir, estamos invocando al constructor que vemos acá. Y en siguiente ponemos comienzo, y en comienzo de la lista ponemos el nodo. Es decir, estamos enlazando este siguiente con el comienzo de la lista. Comienzo estaba en none al principio. Y el comienzo ahora apunta al nodo que acabamos de crear. ¿Se entendió eso? A ver. Sergio dice que sí. Nahuel dice que sí. Ok, no hay ninguna duda ahí. Bueno, y el eliminar por DNI necesita llevar un auxiliar con el comienzo. Cuando lo encuentra, perdón, si es el primero, directamente lo que hacemos es modificar el comienzo de la lista, le damos el valor de siguiente. Si no es el primero de la lista, tenemos que recorrer buscando, entonces lo que hacemos es en un anterior llevamos el auxiliar, que sería el principio de la lista al comienzo de este bloque que está por el else, y en auxiliar siguiente obtenemos el auxiliar siguiente. Y entramos en esta iteración que dice, mientras no se encontró y el auxiliar sea distinto de none, es decir, que no llegue al final, pregunta si los DNI son iguales. Si son iguales los DNI, directamente sale por encontrado igual true, y cambió el valor de encontrado, por lo tanto saldría del while. Si no se cumple que los DNI son iguales, anterior igual a auxiliar y auxiliar igual a auxiliar siguiente. Este bloquecito lo que hace es recorrer la lista, esta partecita de acá del else lo que hace es pasar al siguiente y dejar en el anterior para hacer el enganche cuando lo encuentren. Recuerden que decíamos que buscábamos eliminarlo de la lista. Cuando sale del while, pregunta si lo encontró, muestra el dato, es decir, hace un auxiliar getDato y lo transforma en str. Por lo tanto, lo que está haciendo acá es ejecutando el str de profesor. Es decir, muestra el profesor como lo hayamos definido en el método _str _. Y lo único que hace acá es en anterior siguiente poner el auxiliar get siguiente, es decir, pasarlo por arriba al nodo que tenía a ese profesor.
El DNI, si no lo encontró, el DNI que estábamos buscando no estaba en la lista. A ver, acá tenemos bueno, esto lo suelo poner en una función test, sí está en una función test. Crea la lista, crea varios profesores y los agrega, y luego busca un DNI y lo borra de la lista. Una pregunta, a ver qué opinan ustedes. Quiero saber, acá cuando lo encuentra, si podríamos haber hecho del, luego de que lo encontró, de asignar acá, anterior siguiente, poner el auxiliar get siguiente, ¿podríamos haber hecho del auxiliar ahí? Está marcadito con... A ver. ¿Nahuel has contestado? Ah, no, ahí viene Nahuel. A ver, ¿qué me dice? ¿Y qué función hubiera cumplido, no? Después, sí. O sea, después de esta instrucción, hace if encontrado, print, anterior, siguiente, set siguiente, y entre paréntesis, auxiliar set siguiente. Sí, Nahuel, es después de esa instrucción. A ver qué dice Andrés, a ver, están escribiendo, creería que no, dice. ¿Por qué no, Andrés? A ver, a ver, a ver. Hay varios escribiendo, los espero. Se perdería una referencia a un nodo. Ojo que estoy matando al auxiliar. El auxiliar es el que me está apuntando al objeto que quiero eliminar. No tengo prueba, pero tampoco. La idea, recuerden que cuando se termina de ejecutar este método, que hemos dado en llamar eliminar por DNI, podríamos invocar al recolector de basura que vimos en la unidad anterior. Entonces, este objeto, el que encontró, que lo guarda en auxiliar, porque lo encontró, porque el DNI es el mismo, ya no estaría apuntado por nadie, porque anterior lo apuntaba, pero al hacer anterior punto set siguiente, igual a auxiliar get siguiente, lo que está haciendo es salteándoselo. Vamos al gráfico, a ver si lo vemos acá. Si yo estaba buscando, por ejemplo, a este profesor, con DNI 11 23 44 32. Estoy en este nodo, este sería el auxiliar, este sería el anterior. Y le digo, a anterior siguiente, ponele lo de auxiliar siguiente. Es decir, esta dirección pasa a estar acá. Entonces todo esto que tengo acá dejó de estar apuntado. ¿Se ve? O sea, todo ese sector dejó de estar apuntado. Este no apunta a nadie. Entonces podríamos liberar todo este espacio. Si yo hago un del de este, se tendría que llamar el destructor de esto y se tendría que llamar el destructor de esto. Fijémonos en el diagrama. Son este objeto que tenemos por acá, estos dos clases que tenemos por acá están vinculadas en forma fuerte, profesor y cuenta campus, entonces cada vez que destruyo el profesor tengo que destruir la cuenta campus. Y esta es un poquito más débil, es agregación propiamente dicha. Pero no, podríamos haberle puesto un rombito negrito acá y decir, bueno, cada vez que destruye un nodo, se destruye el profesor y se destruye cuenta campus. Deberíamos hacer una modificación en el diagramita para que quede bastante claro de que se puede eliminar, ¿no? Ahora sí, Nahuel, tenés pruebas, ¿o no?
Ahora sí tiene pruebas, perfecto. Bien, acá les muestro la ejecución de la consola Python con todas las cosas y aparentemente acá estaría eliminando y llamando, borrando la cuenta de usuario. Fíjense que sin hacerlo, cuando creamos profesor y cuenta campus, ahí tenían un del cuando borraban a profesor. Entonces, seguramente por eso se está ejecutando un código que dice borrando cuenta de usuario. Porque terminó de la ejecución de los métodos, entonces en algún momento se ejecutó un método. Fíjense, dice, ¿cómo hacer para que la lista responda al siguiente código? Nosotros todo lo que hemos visto de colecciones, llámense listas Python, y el arreglo NumPy, podemos hacer, por ejemplo, for dato in lista. ¿Sí? Si esto fuera una lista común, diríamos for dato in lista, print datos del dato e imprimir datos. Quiero dar exactamente el mismo comportamiento a esta lista definida por el programador. Es decir, que se ejecute como un iterador. Porque nosotros en Python con las listas teníamos dos opciones, eso lo vimos en la unidad anterior. Recorrerlas con un subíndice o recorrerlas de esta manera con un iterador. Entonces lo que va tomando es cada instancia de lo que hay en la lista y le ejecuta el imprimir datos. Entonces la idea es darle ese mismo comportamiento a la lista que acabamos de crear. Para eso necesitamos algunas modificaciones a la clase lista. Un iterador es un objeto adherido a un protocolo de Python que se llama Iterator Protocol. Esto significa que tiene una función next para devolverme el objeto siguiente. Es decir, el que me dice, el que me haría el siguiente igual a auxiliar siguiente, por ejemplo, que veíamos recién. Entonces lo que hace ese método es devolverme el siguiente objeto de la lista. Para que la clase lista definida anteriormente o cualquier clase definida por programador sea iterable, necesita estas cosas que vemos acá. Un método iter que devuelve un iterador de Python, en general se deja que devuelva el iterador de object, es decir, nosotros ahí no nos vamos a meter. Pero sí acá en el método next, que devuelve el siguiente elemento de la secuencia y cuando no hay más elementos lanza la excepción stop iteration. Por eso vimos excepciones hace un ratito, porque para excepciones cuando planteé esta unidad estaba mucho más adelante y de repente me di cuenta que cuando quiero hacer un iterador necesito lanzar una excepción stop iteration. Entonces por eso vimos excepciones antes. En el ejemplo de la clase lista se deberán agregar 3 nuevos atributos. El elemento actual, para saber cuál es el elemento actual y poder devolverlo al iterar. El elemento index lleva la cuenta de los pasos de iteración, se actualiza en 1 para pasar al siguiente elemento y tope lleva la cuenta total de elementos de la lista. Se actualiza sumando 1 cuando se agregan elementos a la lista y se decrementa cuando se eliminan elementos a la lista. Todo un lío para hacer que la lista se comporte como las listas Python. Pero está bueno. Entonces, vuelvo a mostrar la jerarquía de clases y ahora la clase lista modificada tiene este código nuevo que vemos en rojo. Actual es none, índice 0 y tope 0. Entonces lo que hacemos es que el actual en el constructor sea none y el comienzo sea none. En iter devolvemos self, ¿sí? Y en next hacemos, si índice es tope, nos devolvemos al comienzo de la lista. Y el índice vale 0 y se lanza la excepción stop iteration. Es decir, cuando recorrí toda la lista, ya no tengo elementos para mostrar, tengo que lanzar el stop iteration y devolverme al comienzo de la lista. Entonces, lo que hacemos es el actual igual a comienzo y el índice lo volvemos a 0. Si no es así,
Es decir, no hemos llegado al tope de la lista, hacemos índice, lo actualizábamos en 1, tal como lo decía la diapositiva anterior. El dato, lo que hacemos es guardar el dato en general, que es un objeto de la clase profesor en la lista, que va a ser lo que vamos a devolver, y hacemos un actual igual a actual get siguiente, es decir, hacemos que avance la lista. ¿Está? Bueno, cuando agregamos un profesor, hacemos actual igual nodo, porque estamos modificando el comienzo, y el tope lo incrementamos. Esas son las modificaciones que hay que hacer. Cuando elimina, ahí hay que tener cuidado, porque lo que nos decía las 2 diapositivas anteriores era decir, bueno, cuando se elimina se decrementa en 1, entonces acá tenemos el decremento, tanto si es el primer elemento como si es un elemento encontrado. Aquí estoy llamando, fíjense, acá puse el del para probarlo. Ahí estaba la respuesta a la pregunta que hice hace rato. En esta diapositiva la tenía. Entonces ahora mi lista funciona como las listas Python, es decir, yo puedo hacer un for dato in lista print dato. ¿Está? ¿Alguna pregunta, chicos? Nahuel. ¿Qué pasa si rompemos una secuencia? No, no te explico. No te explicas, Nahuel. Si ponemos break en un for, yo te repruebo en parcial, por ejemplo. ¿Se entiende? No me pongan, ya lo dije hace rato que lo vengo diciendo, ni break ni continue. Igual que cuando me hacen, que se los he estado corrigiendo a los chicos que me ha tocado corregirle los prácticos. Muchos están acostumbrados a hacer en una función if una condición, return, if otra condición, return, if otra condición, return, if otra condición, return, if otra... Basta de if y return. Las funciones tienen que tener un solo return. No escriban código tan feo, traten de acostumbrarse. Eso yo lo aprendí, yo también hacía lo mismo. En uno de mis trabajos que tuve un muy buen maestro de programación y me enseñó que la función tiene que devolver tiene que tener un solo punto de retorno. Por lo tanto, eso la hace más legible a la función. Porque si no, cuando tiene muchos, creo que por ejemplo cuando valían año, en ejercicio 2, 3, 4, tienen más return. Me duelen los ojos de verles los return. Entonces, traten de escribir código que sea confiable. Cuando lleguen a las materias como Ingeniería de Software 3, los chicos de las licenciaturas, van a ver ahí que una de las cosas que se ve es calidad de software. Entonces, si ustedes escriben buen código, tienen un código con calidad. Si escriben código a la Manuel, vamos a ponerle así para no dar nombre, bueno, van a tener código de baja calidad y pueden, por ejemplo, perderse alguna convocatoria de algún organismo que pida código con una cierta calidad. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, Nahuel, te dejo que uses el break para que probes a ver en qué quedan, porque la verdad que no lo probé, porque jamás escribo un break. Así que te lo dejo a vos, probalo, usalo nada más que para probar y me contás a ver qué pasa, porque si han visto el código que escribo, no tiene break, ni continue. Bien, vamos con clase abstracta, va a ser una de las últimas cositas que vamos a ver hoy para dejar algo para el lunes, porque si no se nos acaban las diapositivas ya nomás. No, y el lunes damos un rato clase y después la evaluación del práctico. Recuerden que, a ver, vamos a pedir una definición de clase abstracta. Nahuel
by Google. ¿Qué es una clase abstracta? Se está escribiendo. Dice que Python no soporta las clases abstractas. Bueno, yo lo voy a hacer que soporte. Ah, mirá la diapositiva, dice que sí. Uy, sonamos. Usemos C#. Pegate un tiro. No. Java mejor. No saben programar. Las clases abstractas, como su nombre lo indica, son algo abstracto. Ah, la miércoles. La definición by Google. No representan algo específico y las podemos usar para crear otras clases. No pueden ser instanciadas, muy bien, por ahí viene la mano, por lo que no podemos crear nuevos objetos con ellas. Esa definición Nahuel la trajo. Muy bien, by Google. En el próximo semestre lo usamos, creo. ¿A qué vas a usar en el próximo semestre, Agustín? C#, nunca más. Java, en tercero, con Marita propiamente dicha, que debe andar por ahí a lo mejor conectada, ahí va en Java. Pero en el próximo semestre, no. Es el año que viene, Marita, ¿no es cierto? Es el tercero. Tercero en una carrera y cuarto en otra. El paradigma de lenguajes. A ver, está escribiéndome algo, Marita. Muy bien, parece que le pegué. Bueno, en realidad Java, como decía bien por ahí Nahuel, no tiene clases abstractas, pero se pueden incluir un módulo que se llama ABC, lo tenemos acá. Python no tiene, pero se le pueden adicionar a través de un módulo. Y decoradores para decir que un método es abstracto, y con un método que tenga una clase, que sea un método abstracto, la transformamos en abstracta. Es decir, como dijo Nahuel, no están, pero las podemos tener. ¿Sí? O sea, por sí mismo Python no tiene clases abstractas, pero a través de ese módulo sí tiene clases abstractas. ¿Está? Entonces lo que hacen las clases abstractas es construir una interfaz común a un conjunto de subclases. Se construyen para reunir código, atributos comunes al conjunto de subclases. Es aquella que define una interfaz, pero no su implementación, de tal forma que sus subclases sobreescriban los métodos con las implementaciones correspondientes. Y como dijo Nahuel, en lo que salía en by Google, una clase abstracta no puede ser instanciada. ¿Sí? Es abstracta entonces cuando en Python vamos a decir que es abstracta si al menos tiene un método abstracto. Si tiene más de uno, con uno es suficiente. Como les decía, con el módulo ABC lo hacemos. Se los suele llamar metaclase, una clase que sirve para crear instancias de otras clases. También se lo suele llamar así, acá en terminología Python. En la diapositiva 34 se dejó constancia de que la clase cuerpo, vamos a ir a la diapositiva 34, la clase cuerpo tenía un método, acá, que decíamos no tiene código, porque no tiene los suficientes atributos para para poder calcular una superficie de base, porque lo único que tiene cuerpo es la altura. ¿Sí? Entonces acá habíamos dejado en claro que esta clase cuerpo era candidata a ser clase abstracta. Acá lo habíamos escrito. Está bueno esto que tiene acá de volver, pero ya ni me acuerdo dónde estaba. Creo que como la 60 por ahí. 61. Ahí está. 61. Al lado, dice Nahuel. Tiraste un centro, Nahuel. Bueno, decíamos entonces que en la diapositiva 34 habíamos dejado un
una constancia diciendo, miren, cuerpo tiene un método que no tiene instrucciones. El método se llamaba superficie de base y porque no tenía atributos suficientes. Entonces eso lo convertía en un candidato ideal para hacer clase abstracta. Vamos a transformarla en clase abstracta a la clase cuerpo haciendo uso del módulo ABC, lo importamos y esto nos permite usar el decorador @abc.abstractMethod que declara al método como abstracto y por lo tanto la transforma a la clase en abstracta. A partir de esta definición de la clase cuerpo, las clases paralelepípedo, rectángulo y cilindro se ven obligadas a reescribir el método superficie de base. De lo contrario, lo heredan como método abstracto. Fíjense lo fuerte que es, ¿no? Que si ustedes en paralelepípedo rectángulo no escriben el método superficie de base, la transforman en clase abstracta. Y si cilindro tampoco lo sobrescribe ese método, no le pone código, lo hereda tal cual está en la clase base, se transforma en abstracta. Si se intenta instanciar la clase cuerpo, por ejemplo cuerpo con altura 3, van a tener un mensaje que les dice que no se puede instanciar una clase abstracta cuerpo porque tiene el métodos, dice, superficie de la base como abstracto. ¿Está? Entonces esto prueba que Python, con algún truquito, sí tiene clases abstractas, a partir de definirle un método o más métodos abstractos. ¿Está claro? Ok. A ver qué sigue, no me acuerdo qué sigue para decirles hasta acá, 60 minutos. Ah, le damos la actividad conjunta y que se las arreglen. Bueno, esto, la idea es que las resuelvan igual que las que han ido teniendo en las otras unidades. Nos las hemos puesto en Schoology para que las tengan, pero el que las quiera resolver las puede enviar por correo y se las miramos. ¿Está? Este es un ejemplo bastante complejo, me salió bastante complejo, de una empresa de trenes de transporte que se llama Trenes del Oeste, que necesita el desarrollo de un sistema informático para administrar las formaciones de vagón. Una formación de vagón tiene una máquina y vagones. Los vagones pueden ser de transporte de líquidos, son cilíndricos, o para transportes de personas o transportes de carga. Estos dos últimos tienen forma de paralelepípedo rectángulo. Miren qué lindo, ¿no? De lo que estábamos hablando recién. Las formaciones pueden ser mixtas o solo de carga. Las formaciones mixtas pueden llevar 5 vagones de transporte de líquido, 10 de vagones de carga y 20 vagones de transporte de pasajeros. Las formaciones de carga pueden transportar hasta 100 vagones de carga, siempre y cuando la carga máxima no supere las 6.000 toneladas que la máquina puede tirar. Todo esto lo he sacado de Google, como hace la web. Una formación tiene una fecha y hora de salida, un lugar de salida y el lugar de destino. Una máquina posee un número de serie, marca y tipo de combustible. Una máquina es manejada por un maquinista del que el sistema debe registrar DNI, nombre y apellido y fecha de nacimiento. Para el cálculo del volumen se necesita, para los vagones de forma cúbica, es decir, los que transportan cargas o personas, alto, ancho y profundidad. Para los vagones cilíndricos, el alto y el radio. Todos los vagones tienen un número de serie que los identifica. Los vagones que transportan líquidos pueden llevar solamente combustible. Bueno, acá hicimos, bueno, es que YPF es de ¿cómo se llama? Argentina.gov.ar. Entonces, bueno, Nafta Infinia existe solamente en YPF. Los vagones de carga tienen la carga transportada en toneladas. Los tipos de vagones de pasajeros son primera clase, clase turista. Los vagones de pasajeros tienen la cantidad de asientos y los asientos efectivamente ocupados. La empresa solicita que el sistema permita crear una formación
calcular el volumen de carga de una formación, verificar que el volumen de carga no supere las 6 toneladas de carga total, mostrar todos los datos de una formación, para cada vagón de pasajeros determinar el número de asientos no utilizados. Fíjense que por acá decíamos que tiene los asientos, la cantidad de asientos y los asientos efectivamente ocupados. Si esas dos cantidades coinciden es porque está completo, si no es porque tiene asientos ociosos. Para cada vagón de carga determinar la capacidad ociosa, el volumen del vagón menos la carga transportada. Entonces, esta sería la jerarquía de clases, el diseño propuesto y codificar la formación de vagones. Se les está pidiendo esto que marqué acá porque me quedó muy largo. Si se animan a hacerlo entero, bienvenido sea. Si se animan hasta ahí, con que tenga esto, que es la jerarquía de clases y los métodos, ya estaría bueno que lo hagan. Vamos a dejar aquí, vamos a parar, a ver, porque lo que sigue sí, es interfaces. ¿Alguna duda? Muy bien, Nahuel. Agustín, no. Sergio, no. Andrés, no. Bien. Chicos, paramos la clase acá. Por favor, vayan resolviendo ejercicios y subiendo. Nos vemos el lunes. El lunes a las 4 arrancamos y damos una hora más o menos y después a las 6 teníamos la evaluación del parcial, del práctico, no parcial, si mal no recuerdo. Estamos corrigiendo ejercicios los 4, así que en cualquier momento tienen los resultados. Estamos viendo muchos errores en los ejercicios, hay muchas devoluciones, así es que por favor estén atentos para corregirlos. Recuerden que las correcciones son hasta mañana. Ya lo que no esté subido hasta hoy, ya no se puede subir ejercicios nuevos, directamente son correcciones nada más. Brian está escribiendo algo, a ver. Hasta las 18 puse en el grupo. Hasta las 18 de mañana, correcciones. ¿Alguna pregunta, chicos? Parece que no. Bueno, nos estamos viendo el lunes y cualquier duda, mensaje que tengan, mandan al grupo. Luciano está escribiendo, a ver. ¿Ibas a poner algo, Luciano? Marita, ¿tienen algo para decir? Fede. No, dice Marita, nada de mi parte. Ok, Sara está, no sé si Sara está. No, parece que no. Bueno, chicos, cualquier cosa que necesiten, estamos a su disposición. Ahí estás. Lo que pasa es que 190734 es difícil saber que sos vos. ¿Ah? El código de la clase. Muy bien. O sea que sos de los que escribe el código de la contraseña en el teclado. Más o menos así, Sara. Muy seguro lo tuyo. Ok, no hay problema. Chicos, estábamos todos aquí en la clase, así es que bueno, cualquier duda que tengan, estamos todos a disposición. A veces se pide nombre, a veces código. Eso no lo sabía. Bueno, que anden bien, buen fin de semana y que trabajen mucho. Chau, chau.